Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis clínica es una técnica potente con la que podrás mejorar la calidad de vida de una serie de pacientes tuyos. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un link a clases de formación en hipnosis clínica, con varios ebooks, todo ello gratuito. Sigamos con la entrevista y en concreto vamos a ver el punto de la presencia de los padres en la entrevista. Los padres son los informantes privilegiados de la vida del hijo, pero ambos están personalmente implicados en la información que aportan. Esto obliga al profesional de la hipnosis clínica a mantener una relación a varias bandas. Una relación con la pareja como tal y a la vez con cada uno de ellos como progenitores diferenciados. Además, la relación con el hijo y también con todos ellos como sistema familiar. En ocasiones se precisa de otros profesionales como informantes, por lo que la dificultad relacional en la evaluación infanto-juvenil se incrementa. Sin duda, mayor complejidad comporta, especialmente en algunos casos, los aspectos deontológicos en relación al propio sujeto de la evaluación, pero no por ello deben de ser desatendidos ni subestimados. Cuando los padres consultan por un hijo o hija, la presencia de ambos es absolutamente necesaria en la primera entrevista, excepto en casos especiales a los que nos referiremos posteriormente. La importancia y la necesidad de esta presencia obedecen a varias razones. 1. ¿Quién decide acudir a un especialista? 2. Implicación de ambos progenitores en el diagnóstico. 3. Necesidad de conocer cómo percibe cada uno de los padres el problema o problemas por los que consultan. ¿Quién decide acudir a la consulta? La presencia de ambos padres es importante. Una de las diferencias entre la consulta de niños adolescentes y la consulta de adultos estriba en que los primeros no acuden a consulta de forma autónoma, sino que necesitan de la mediación de los adultos que deciden por ellos cuándo, cómo y con quién consultar los problemas que perciben. Solo en contadas ocasiones, 5% de los casos, son los propios sujetos los que exponen "necesito una ayuda" para referirse a un profesional. En la mayoría de los casos, los niños no se perciben como personas que tienen un problema, sino que los padres lo perciben así. En otras, los padres tampoco perciben el problema de su hijo, y son los profesionales de la salud o los de la educación, por ejemplo, de su colegio, los que advierten del mismo. Y en otros casos, los servicios sociales asistenciales. Son los que deciden que un menor necesita una evaluación o intervención ante los problemas que presenta. El motivo para decidirse acudir a consulta suele ser la repercusión que la conducta de los menores tiene para ellos mismos o para el ambiente. Además, el grado de responsabilidad que los padres mismos se atribuyan ante el problema va a condicionar su participación en el proceso. En cualquier caso, ambos progenitores tienen que participar en lo que consideran que un medio de solucionar un problema es.
En la pre-entrevista, el hipnoterapeuta o profesional de hipnosis clínica dirá expresamente a la persona que demanda la consulta que es necesaria la presencia de ambos padres en la entrevista inicial, porque supone asumir la responsabilidad de ambos en la educación de los hijos, en las dificultades que presentan y en las soluciones que se planteen para resolverlas. Cuando el profesional de la hipnosis clínica asume la tendencia social y cultural de que sea solo la madre la que acuda al psicólogo o profesional de la hipnosis clínica, también él acepta una responsabilidad desigual en la educación de los hijos, permitiendo que la madre asuma una carga educativa desproporcionada. Y esto se agrava más cuando se trata de enfrentar y solucionar un problema. Si uno de los cónyuges que convive con el niño o adolescente se exime de acudir a la consulta, es difícil que posteriormente se responsabilice de lo que el profesional de la hipnosis clínica plantee como alternativa de cambio o solución de los problemas. Finalmente, para el profesional de la hipnosis clínica es primordial conocer a ambos no solo como personas, sino también como pareja. La versión de cada uno de ellos tiene sobre el problema del hijo y el modo que considera más idóneo para resolverlo. Una excepción a lo que venimos diciendo, además de las situaciones de viudedad, lo constituye los diferentes modos de convivencia familiar que se van incrementando en la sociedad actual. Por ejemplo, vivir con uno de los cónyuges por motivos de separación o divorcio. Convivir con el padre o madre biológico y con su nueva pareja. Niños que viven con la familia extensa y sin los progenitores. Niños que viven con el padre o madre sin pareja, bien sea progenitor biológico. Adoptivo. Niños que viven en una relación de pareja homosexual. Estar en acogimiento familiar temporal. Niños que permanecen en una institución por diferentes razones. En estos y otros casos, el profesional de la hipnosis clínica tomará la decisión que considere más oportuna. Hay, además, otras situaciones que, siendo temporales, impiden la presencia de ambos padres en la entrevista. En el caso de que los padres, cuya situación laboral les mantiene largo tiempo ausentes, como son los transportistas internacionales, marinos, etc., o bien los padres ingresados en instituciones penitenciarias, clínicas u otras, no conviene demorar por estas razones el proceso diagnóstico, pero sí es aconsejable, siempre que sea posible, incorporar posteriormente a la pareja ausente en las condiciones de máxima participación e implicación. Veamos la implicación de ambos progenitores en el diagnóstico. Por las razones anteriormente expuestas y por otras que no se detallan en este vídeo, la evaluación de un menor requiere de la información de agentes externos al propio sujeto. Esta información no se reduce a exponer los problemas por los que consultan, sino que en múltiples ocasiones exige explicar aspectos importantes de la propia vida de los padres. El profesional de la hipnosis clínica, en función del marco teórico con el que trabaja, implicará en mayor o menor medida
y de forma cuantitativamente diferente a los propios padres en el proceso diagnóstico. Individualmente, el profesional de la hipnosis clínica necesita información que el propio sujeto no puede aportar. Por ello, aunque no solo por ello, los padres están implicados en la evaluación del niño. Evaluar a un menor obliga a conocer la salud mental de los propios padres, así como parte de sus antecedentes e historia personal, los deseos y expectativas de tener hijos y formar una familia, así como la experiencia emocional y vinculante con ellos. Se trata de identificar el funcionamiento del sistema familiar como una entidad microsocial en el contexto social en el que se desenvuelven. Otro punto sería las relaciones, vínculos de cada uno de ellos con el hijo por el que consultan. Otro punto sería las tentativas de solución que han planteado anteriormente, así como las consultas previas que han realizado. Otro punto sería los sentimientos de culpa que se atribuyen, bien sean mutuamente, bien sea aisladamente, o si en absoluto consideran que son responsables de lo que acontece al hijo. Otro punto sería si todos aquellos aspectos de la vida de los padres que el psicólogo considere de interés. Además de que la investigación sobre la vida del hijo atraviese e implique su propia vida, aspecto de por sí estresante para los padres, la evaluación siempre entraña cambios, mayores o menores, para cada uno de los cónyuges. En el proceso de la entrevista y en mayor medida en todo el proceso de evaluación. Los padres suelen modificar de algún modo la visión que traían del problema. Corrigen errores cognitivos, discriminan mejor las responsabilidades, realizan atribuciones más correctas, sitúan con mayor objetividad los antecedentes y consecuentes, focalizan con más precisión las expectativas de cambio y ajustan con más realismo metas inmediatas y metas a largo plazo, así como objetivos imposibles. Existen estos cambios y se producen juntamente a otros cambios personales que vienen derivados del propio motivo de consulta o de otras variables, que no es el caso especificar en este vídeo. Algunos padres se plantean, a raíz de la consulta por un hijo, la necesidad de un tratamiento personal, pero incluso sin llegar tan lejos, la mayoría considera que su propia conducta ha propiciado, en parte, los problemas por los que consultan y, derivado de ello, suelen plantearse cambios comportamentales. Otros cambios vienen en cadena o como efecto onda, a consecuencia de los cambios, que también acontecen en el sujeto infantil o en otros miembros de la familia. En la medida en que los progenitores acuden a consulta desde la primera entrevista y se sienten escuchados y entendidos, aumenta la probabilidad de que la evaluación y posteriormente la intervención cuente con más probabilidades de éxito que si ocurre lo contrario. Veamos cómo percibe cada uno de los cónyuges el problema del hijo. Aunque ambos padres en la convivencia con el hijo son testigos y responsables de los problemas por los que consultan, ambos difieren en aspectos tan importantes como
que considera cada uno que es o no un problema. ¿Cuál de los problemas por los que consultan es más importante? ¿Qué percepción tiene cada uno de cómo afecta al hijo, el motivo de consulta por el que vienen, etcétera? La gravedad que cada uno infiere sobre lo que ocurre al hijo. Y la explicación de que el padre y la madre atribuyen a los antecedentes del problema, incluyéndose a sí mismos y a la familia extensa del padre o a la madre. Este aspecto, en la práctica, es uno de los más conflictivos que ocasionan entre los cónyuges. La responsabilidad que le atribuyen al propio hijo en el conflicto que sufre. Las posibilidades de cambio que prevén. La propia motivación para acudir a un psicólogo. Lo que el profesional observa en la primera entrevista, la vivencia que experimenta in situ sobre la conducta de los progenitores. Es una muestra de la conducta que el niño percibe en el cambio familiar, es decir, las diferencias parentales respecto a su propia persona, no solo en relación a sus problemas, sino en relación a un sinfín de aspectos que entraña la educación y la crianza. Esto incluye aspectos tanto positivos como negativos, y que son absolutamente relevantes para el psicólogo, que trabaja con niños y adolescentes. Evidentemente, el motivo de consulta tiene una dimensión evolutiva que ayuda al profesional a identificar los problemas y enmascararlos en una perspectiva dinámica y temporal. Entre 1 y 5 años, los padres solicitan consulta ante la duda o sospecha de retrasos en algún área del desarrollo, motórico, lingüístico, relacional, social, cognitivo, o bien por el temor o sospecha de un retraso generalizado. También por problemas de adaptación a la institución escolar o por problemas de la adquisición del control de esfínteres. Autonomía en la alimentación, sueño, higiene, etc. Entre los 6 y los 11 años se mantienen las demandas por adquisiciones evolutivas sin resolver, especialmente la falta de control de esfínteres, o por la necesidad de superar los miedos nocturnos o fobias específicas. Además, son las edades de los primeros aprendizajes básicos y el fracaso en las consultas. Asimismo, algunos problemas de conducta como déficit de atención, hiperactividad, tristeza, conductas destructivas, conductas disruptivas, problemas relacionales, etc., se inician en estas edades, por lo que la evaluación infantil es multicontextual y plurivariada. En la pubertad y adolescencia, la demanda proviene de la necesidad de valorar habilidades cognitivas, realizar una orientación profesional laboral o bien evaluar los trastornos de conducta de mayor prevalencia en estas edades. Trastornos de conducta, depresión, alimentación y trastornos de ansiedad. En ocasiones, también en la primera entrevista se toman datos de la historia biográfica del sujeto, aunque suele dedicarse para ello otra sesión del proceso de evaluación. La anamnesis supone una recogida de información sistematizada y cronológica
de los hitos evolutivos del sujeto. Los padres aportan información de primera mano sobre las pautas de crianza y el desarrollo alcanzado por el niño en distintos momentos de su proceso evolutivo. Desde el campo médico, la historia clínica ha revistado especial interés en el análisis de los problemas. En la evaluación infantil interesa especialmente conocer las adquisiciones y los retrasos, el modo de afrontar los cambios y la adaptación a sistemas y situaciones nuevos, sin pretender por qué no se está la intención. Plantear con detalle la historia clínica de un sujeto. Existe consenso al considerar que en niños y adolescentes requiere particular atención investigar las siguientes áreas: el embarazo y el parto, la lactancia, el destete y la alimentación, el sueño, el desarrollo motórico grueso y fino y el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje del control de esfínteres, la autonomía en el aseo personal y en el cuidado de sus cosas, la historia personal, edad de inicio, adaptación y aprendizaje, los intereses, juegos y hobbies, enfermedades infantiles, hospitalizaciones y estado de salud. La sociabilidad y relaciones interpersonales, cambios en la adolescencia, la sexualidad, acontecimientos vitales significativos, etcétera, etcétera, etcétera. Tan importante como recoger con exactitud la historia del hijo es observar qué progenitor informa más y de qué aspectos evolutivos. Cuando interviene cada uno, cómo lo cuenta, en qué orden, qué ansiedad y satisfacción produce a cada uno revivir ciertos momentos evolutivos, quién expone preferentemente lo negativo o lo positivo, qué ha olvidado cada uno, qué repiten, qué omiten, qué convergencias y divergencias y evidencias, etc. En la primera entrevista, los padres relatan con cierto lujo de detalles los problemas del hijo, ya que la representación mental que tienen del profesional es de alguien que va a investigar sobre las conductas, problemas, etc. Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, el psicólogo interrogará específicamente por los aspectos adaptativos del sujeto, es decir, cuáles son, a juicio de los padres, los aspectos más saludables, más sanos, aquellos en los que el sujeto tiene éxito y recibe reconocimiento social de los padres o adultos. La formulación explícita de sus aspectos sitúa el problema en una perspectiva diferente. Además de propiciar en los progenitores la posibilidad de comprender los aspectos de normalidad y patología como una realidad integrada totalmente. Durante la entrevista, el profesional de la hipnosis clínica atiende no solo la exactitud y la exhaustividad de la información aportada por los padres en relación al hijo, sino que prestará especialmente atención a qué tipo de padres tiene ante sí, observando todos los comportamientos verbales y no verbales de los mismos. Toda esta información debe ser recogida cuidadosamente porque son datos que contemplan la información y son imprescindibles para la formulación del motivo de consulta y el análisis de lo que hemos denominado identificación del problema. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, la entrevista con el niño. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo
donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.